dramaturgo y director teatral argentino Pompeyo Audibert sobre su libro El piedrazo en el espejo y las conclusiones y creaciones a las que ha arribado sobre su investigación en artes escénicas desde su teatro estudio El Cuervo. Mi idea es poder entrevistarte en relación a toda esta teoría e investigación que has desarrollado, que está plasmada en tu libro El piedrazo en el espejo. ¿Cuál es la dimensión poética del teatro y la dimensión revolucionaria del teatro? ¿Y qué sucede cuando ocurre? La dimensión poética y metafísica del teatro sucede bajo ciertas condiciones formales particulares. En realidad, siempre sucede en cualquier circunstancia, incluso hasta en un teatro, diría, llevado al extremo comercial, bajo lenguajes espejo, bajo lenguajes realistas o naturalistas, también existe un nivel metafísico y poético que subsiste más allá de esos procedimientos en la operación teatral. Pero bajo ciertas circunstancias formales, me refiero a los cuerpos de los actores, al cuadro escénico, a las formas de llevar adelante esas máquinas. En la dimensión poético-metafísica del teatro se desata de una forma muy notable. Eso, de algún modo, me parece que es lo que he venido investigando desde hace muchos años y que dio origen al libro El piedrazo en el espejo, pero que básicamente es la investigación que llevamos adelante acá en el estudio Teatro El Cuervo, que es una suerte de laboratorio donde investigamos sobre estos procedimientos que desatan esta facultad poético-metafísico-existencial de la operación teatral y la ponen de manifiesto. Y esta investigación en el laboratorio del estudio también es la fuente desde la cual yo produzco teatro, ¿no? En la medida en que eso se fue aclarando para mí, y esos procedimientos fueron siendo cada vez más estabilizables, más nombrables, y desataron su propio vocabulario, sus propias identidad de procedimientos, yo pude empezar también en mi propia producción histórica a valerme de ellos y a ponerlos de manifiesto en mis acciones teatrales. Yo diría que el teatro, antes de recubrirse con una dramaturgia, antes de cargar con la cruz del texto o con la luz del texto, no porque el texto deba ser una cruz, aunque a veces lo es, pero antes de recubrir su estructura con una dramaturgia, el teatro de por sí constituye una zona temática, una operación sagrada destinada a sondear identidad y pertenencia a una escala extracotidiana. O sea que el teatro es en sí mismo una máquina que tiene su propia habladuría, su propia temática significativa o metasignificativa, antes de tener un texto con el cual cubrir esa estructura multisignificativa, esa estructura poética. El tema es identificar, o más que identificar, por un lado identificar este asunto de que el teatro tiene que ver con ese sondeo identitario y existencial. Me refiero a esos teatros primitivos donde no había una literatura, sino que había una pulsión teatral que se manifestaba en ese cuerpo actor. Me imagino en un descampado, rodeado de piedra, con una fogata y toda la tribu que miraba cómo ese cuerpo era de algún modo tomado por fuerzas identitarias, dorsales, de otra naturaleza, que emergían a través suyo y manifestaban nuestra pertenencia a un nivel de otredad, a un nivel metafísico. Entonces,
una vez que, como diría, empezamos a trabajar en el estudio hace muchos años sobre ciertos procedimientos formales que se fueron estabilizando y esclareciendo, muy simples, vinculados al concepto de composición. Composición del cuerpo del actor y composición del cuadro escénico. En la medida en que situamos nuestra investigación en esos niveles tan esenciales y pudimos descubrir lo que ahora llamamos las máquinas teatrales, o sea, unas improvisaciones que se rigen bajo consignas de forma, que rigen la composición y sus despliegues, la composición del cuadro escénico y la composición de los cuerpos de los actores. A partir de ahí pudimos estabilizar unas escenas que son de algún modo improvisadas y de algún modo no, en la medida en que se rigen por estos procedimientos y estas reglas, unas escenas que de algún modo son la máquina teatral en pelotas, la operación teatral sin un texto que funcione como coartada existencial de ella. La máquina teatral, bajo condiciones de forma, produce un tipo de escena de naturaleza sumamente poética y metafísica que da cuenta de las temáticas de base de la operación teatral. Esas máquinas, cuando empezaron a estabilizarse y a poder repetirse y a fulgurar las temáticas de fondo del teatro, me llamaron mucho la atención y me pareció que era un descubrimiento realmente asombroso, en el sentido de poder identificar, como si fuera en un laboratorio donde uno lleva el foco de la investigación y de la mirada sobre el organismo que está trabajando hasta un punto muy esencial, y descubre que hay un bicho ahí, que hay una zona que tiene su autonomía y que puede manifestarse repetidas veces bajo distintas formas, pero con el mismo nivel, y manifestar a la vez que manifestar todas esas cuestiones de fondo, temático, identitarias, existenciales. Eso me parece de por sí un fenómeno, una cuestión fenomenológica muy curiosa y muy relevante, que nos permite a los que lo hacemos tomar conciencia de esta cuestión metasignificativa del teatro, y ya no poder hacer teatro sin que ese asunto esté de algún modo presente. Siento que me siento responsable por esa máquina y sus fulguraciones, por esa máquina y sus sentidos de base, y que entonces cuando tomo un texto siento que me debo de algún modo más a la máquina que al texto. Claro. En la medida en que la profundidad y el escándalo poético y metafísico que suscita esa experiencia es más relevante y más atractivo que el texto en sí. No obstante, los textos son de por sí también máquinas metasignificativas que, además de sus propias vicisitudes, hacen arder de algún modo circunstancias parecidas a la de la máquina, ¿no? Sí. Ciertos textos, no todos. Sí, sí. Entonces, me parece, en cierto momento me di cuenta de que la forma de poder llevar adelante esa máquina teatral y sus asuntos, y la dramaturgia que fuere, y los suyos, era mezclándolas, hibridizando, mestizando máquina teatral, o sea, ciertas formas de procedimientos físicos, compositivos del cuadro y del cuerpo, con esas dramaturgias curiosas de naturaleza poética. Y entonces, al mezclar esas dos máquinas,
aparece lo que para mí es el teatro, que sería esa hibridización, esa zona mestiza en donde aparecen lo que uno aparenta ver en la obra, en la dramaturgia, y por dentro está infiltrado ese sistema de procedimientos que constituye la máquina teatral y todos sus destellos metafísico, poético, existenciales. Sí. Entonces descubrimos que ese punto de encaje, en la medida en que está bien constituido, pone muy a salvo al texto. Incluso desata versiones y visiones que el texto por ahí tenía larvadas y que no estaban a la vista, y que también permite a la máquina existir en él. Es como si fuera un cuerpo donde va a aparecer un huésped. Claro. El huésped es la máquina sobre ese cuerpo significativo que es el texto. Entonces, ahí me parece que apareció la dimensión en la que me siento ahora, en la que estoy, que es la posibilidad de hacer obras que funcionan como un caballo de Troya, que llevan en sí un propósito de fondo y de base, que es que son estas máquinas y todo lo que significan, y que a la vez se complementan, ¿no? Creo que en esta hibridización aparecen asuntos de las dos índoles. Y ahí se pone interesante el teatro, cuando la operación teatral puede manifestar esos dos niveles. Uno que es territorial, que es el de la obra, sí, aunque tenga sus asuntos poéticos, por supuesto, vaya si los tienen algunas obras. Y otro que es puramente desterritorial, que es metafísico, poético, sí, más puramente, aunque también tiene sus asuntos territoriales, la máquina teatral, ya que sucede en cuerpos y en cuadros que de algún modo componen, y la composición es territorial, pero la forma de manifestarla no. Entonces, en ese mestizaje se produce, en ese punto de encaje, la teatralidad. Perdón, mencionabas recién esto de las máquinas, aquí por ejemplo en el curso de iniciación a las máquinas teatrales, algo que cuesta mucho porque está de alguna forma automatizado, son algunos asuntos como, bueno, el movimiento lento, algunas posturas que no son las que usamos en lo que llamas el frente histórico. ¿Cómo es que esto se opone al teatro más de corte naturalista, de corte realista? ¿Y qué lugar tiene ahí el piedrazo de ese reflejo? Sí. La síntesis o la fórmula esquemáticamente planteada es composición sobre discontinuidad. Sí. Composición del cuerpo y del cuadro escénico. Son dos niveles distintos y es muy importante poder diferenciarlos. Esos dos niveles, por un lado, componen, el cuadro escénico y el cuerpo, componer, y después despliegan la composición, la hacen suceder en el movimiento y va avanzando eso en el tiempo y en el espacio, de una forma discontinua. En la discontinuidad está implicado el concepto de la cuestión de la detención. Los movimientos del cuadro escénico y del cuerpo empiezan y terminan en detención. El concepto de la detención es muy importante. La composición es otro asunto también que nos diferencia de estos lenguajes a los que vos hacías referencia, del realismo y del naturalismo, de los lenguajes espejo. No solamente la idea de que los despliegues comienzan y terminan, y que son, por lo tanto, trazos. Los despliegues son trazos, ya no movimientos, de una orgánica incesante del suceder, sí, el movimiento. La composición de por sí ya constituye una diferencia en relación a estos lenguajes, porque por más que estos lenguajes hablan del fenómeno de la composición, no lo sitúan como un vector de intensificación y de sobremanifestación de algo, sino como
la composición como un asunto más bien de una orgánica histórica que define un personaje. Composición, el tipo es medio así como lánguido, o es un borracho, o es una viejita pispireta. Entonces la composición de algún modo manifiesta un acento de esas características. No, nosotros hablamos de la composición, primero que no tiene un título lo que compongo, simplemente claro, el cuerpo compone otro cuerpo de una forma desmesurada o con ciertas intenciones de sobremanifestación física. Eso genera una condición compositiva hipermanifestada, una voluntad que tiene de por sí en su forma de hacerse unas características tensionales, con una respiración suelta, un enmascaramiento y finalmente o centralmente un calce de salida en la detención. La composición nace y se detiene y respira con mucha comodidad, pero tiene por dentro una sujeción de tensiones que está sobremanifestada. Es necesario que así sea. Hay una voluntad poética existencial en esa composición sobremanifestada que respira con comodidad, que tiene intenciones que la sujetan, que son variables y que está detenida. Esa detención de por sí suscita un tipo de actividad significativa, puertas adentro y puertas afuera de ella, de esa detención, que de inmediato se vuelve poética en el sentido de que empieza a tener múltiples significaciones, a no poder ser clausurada con una versión, a ser misteriosa de por sí. Más como teatro radial, ¿no? Sí, a generar una radiación significativa. O sea que hay algo poético en la intención, claro, de ir a hacer eso y en el hacerlo. Entonces, componer es un hecho físico, voluntario, político, diría, en el sentido de que estoy yendo a una condición desterritorial de mi cuerpo. Está perdiendo el vaso. Por eso yo digo, ¿qué pasa? Bueno, ahora bien, una vez que esa composición se detiene y adquiere esa dimensión poética que produce esa radiación metasignificativa tan curiosa y misteriosa, lo que hay que lograr es cómo hacer para que al moverse esa composición no se disipe ese asunto. Y ahí descubrimos el tema del trazo y de las velocidades artificiales. Entonces fuimos descubriendo de que lo que tiene que suceder es que los movimientos de esa detención sean muy lentos o por lo menos no en la velocidad histórica y que empiezan y terminan en detención, o sea que terminan y que son o generales o particulares. Entonces el movimiento empieza en la detención, es particular, pongámosle, tiene sus tensiones internas, comienza a suceder una velocidad artificial y se detiene. En algún momento, el momento en el que se detiene también es todo un asunto, ¿no? Tratamos de que el momento en el que el trazo termina no sea cuando presuntamente termina, sino antes de tiempo, para crear también ahí una condición más sorpresiva. Entonces descubrimos que los despliegues de la composición pueden mantener vivos los misterios de la composición en la medida en que son discontinuos y artificiales en su velocidad. Y en la medida también en que siguen siendo producidos con tensiones internas variables, que la respiración está suelta, que el cuerpo mantiene su máscara, que esa máscara también tiene transmutaciones. Entonces ahí lo que podemos decir es que aparece una mecánica formal, maquínica, sí, en el sentido de que es predecible, que tiene procedimiento, compositiva, que mantiene vivos los asuntos misteriosos de la composición detenida, también en los trazos, porque esos trazos no terminan digamos, no se entregan a una dinámica histórica, en términos que terminan, y en el caso de los trazos terminan, empiezan en detención, vuelven a consultar con la detención, donde acumulan y luego expía el trazo esas acumulaciones poéticas.
parece como una dinámica musical, Sí. donde los trazos se vuelven medio autónomos de sus propias inspiraciones compositivas. La composición es muy inspiradora. Lo que viene después no es mental, es medio físico. Estoy así, detengo, aflojo, ¿no? Esta mano viene a la cabeza, se detiene, ¿no? Y la próxima puede ser un afloje y una fracción de velocidad. Me refiero a que empiezan a aparecer circunstancias compositivas y despliegues que se van inspirando en sus propios aconteceres. Que esto es de algún modo contrario a las dinámicas históricas, a las orgánicas históricas, en donde la composición y el movimiento no tienen una consigna, no están inspirados, no se generan a partir de una acentuación del nivel compositivo, sino que más bien buscan ser imitativos de algún frente compositivo generalizado del nivel histórico. Los movimientos nunca tienen como planteo artificializar su velocidad, sino que más bien responden a esas orgánicas, ¿no? Es ser natural, cómodo, es un lenguaje espejo. Esto que acabo de describir como la máquina compositiva es una violentación de esas orgánicas históricas, un pasaje de ellas a una operación más político-poética que desata un campo existencial metafísico, metasignificativo. Y constituye eso de por sí un piedrazo en el espejo, porque está tomando elementos de la composición histórica, pero los está llevando a una operación distinta, a una subversión de ellos. Esa subversión es el nivel metafísico, poético, teatral, que se desata cuando esos cuerpos se inscriben en esas políticas formales, maquínicas. ¿Qué sospechas posibles se pueden levantar cuando es apiedrado el espejo? La sospecha de que nuestra pertenencia a este frente histórico y nuestra presencia en él y el mismo frente histórico son campos ficcionales alienados. El teatro bajo estas condiciones existenciales, maquínicas, formales, poético-metafísicas, desata un campo de realidad y de identidad y de tiempo y de espacio acrecentado. Se intensifican estos niveles físicos, materiales e inmateriales que constituyen la operación teatral. Me refiero al cuerpo, al espacio y al tiempo. Esos tres niveles se sintetizan en la escena, se intensifican, estallan su versión poética, se dilatan, la identidad se vuelve un campo de otredad, el tiempo se vuelve un nivel también muy dilatado, muy distinto a este tiempo alienado, y el espacio también. Y por lo que comporta la forma de producción artificial de la escena, en términos de su política existencial y su norte metafísico, poético, se vuelve más real, verdadera, orgánica y cierta e intensa que la realidad histórica, por lo que comporta la suya, la forma de producción, de presencia, de tiempo y de realidad del frente histórico está alienada, está cerrada sobre sí mismo. El tiempo es tiempo. Yo diría que está asignada por el miedo. El miedo es el dominio existencial del frente histórico, de la identidad, del tiempo y del espacio. El espacio está tabicado sobre sí mismo, sobre la propia identidad está tabicada sobre sí misma en una versión única, en un yo parásito que ocupa el lugar de la estructura identitaria del cuerpo. El tiempo también tiene una versión lapidada, cerrada sobre sí misma, es un tiempo angustiado. Está separado el tiempo del espacio, de la presencia, está todo cerrado sobre sí mismo. Es una construcción ficcional que el frente histórico erige en nosotros, el mismo yo. El yo es una ficción sobre el cual el frente histórico desova sus larvas significativas alienadas y constituye su propia identidad
colonizándolo con sus versiones unilaterales, unidimensionales. Entonces, la actividad artística, en este caso el teatro, bajo estas condiciones más radicalizadas en su ser poético y en sus dimensiones esenciales de las que hablé al principio, se vuelve una zona liberada, Sí. una zona en donde se manifiesta la identidad poética de la estructura presencial que somos, y queda muy a la vista y muy desnuda nuestra versión identitaria y la valencia poética del tiempo y metafísica. La experiencia teatral es liberadora de la experiencia ficcional histórica en la que estamos atrapados. Se vuelve un vector a través del cual podemos dar con nosotros mismos a otra escala. Por eso es que opones el concepto ficción-relato, máscara y misterio, es decir, Sí. Llevarlo al territorio de lo ritual. Es una operación ritual, naturalmente, la que da con esa zona de la identidad y la pertenencia. Inevitablemente el teatro es un ritual, hasta incluso cuando es un teatro más berreta, más que no ha tomado conciencia de su ser. El tema es que la máquina teatral tiene, y los que hacemos teatro tenemos que tomar conciencia de para qué está el teatro, para hacer ese sondeo identitario. Pero más allá de todo, igualmente, la experiencia teatral a todas sus escalas es ritual. Presencias afuera, un campo misterioso de representación de qué. Ahí está la pregunta. ¿Va a ser un lugar de condescendencia, un espejismo hacia el frente histórico para empardar con él, condescendiendo todo lo... Afirmación de alguna Exacto, forma. condescendiendo con todo nuestro organismo formal a una presunta necesidad de ese frente de perpetuarse y de espejearse y de solazarse consigo mismo? ¿O va a ser una zona donde esa condición ritual vaya por todo, vaya al fondo de su asunto, vaya al fondo del asunto de los ritos? Los ritos son escrutaciones metafísicas de la identidad. Cualquier ritual está en pos de dar con nosotros a otra escala, de averiguar al respecto de nuestra identidad de estructura. El teatro es un ritual, eso lo pone muy a la vanguardia de las artes en términos de la averiguación a la que se debe. Es raro que no estemos todos que no nos hayamos avivado de eso, en una forma masiva los que hacemos teatro. ¿Por qué? Porque también el Frente Histórico impone sus reglas y su égida y su dominio y sus influjos sobre las máquinas poéticas y las doblega a sus propios fines, autistas, descerebrados, autocomplacientes, unidimensionales. Entonces me parece que por eso es importante esta caracterización del teatro como ritual sagrado de la presencia. También lo que se manifiesta ahí en lo teatral es que la presencia, me refiero al tiempo, ¿no? También, y a la propia identidad y al espacio, es ¿cómo diría? No es individual, es una fenomenología existencial colectiva, que todos somos parte de un borde presencial, vibrante. Somos, en ese sentido, parte del borde presencial, vibrante de los seres humanos, pero estamos junto con otros organismos, con otras fuerzas vivas que también están en ese borde de la presencia. Somos parte de un borde de la presencia del tiempo, de la presencia del espacio y de la presencia de la supraconciencia de las fuerzas vitales
que no son solamente humanas, ¿no? Que están a otras, que son de una escala mucho más amplia. Entonces me parece que cuando el teatro se hace bajo condiciones poéticas y no está tan anclado en los relatos y en las ficciones, y toma de algún modo a esa conciencia como asunto, se produce esa síntesis de tiempo, espacio, presencia y se da esa condición sagrada de la hiperconciencia, ¿no? Por eso me parece que es muy importante la caracterización o la afirmación del teatro como un arte ritual. Por eso mencionas esto y defiendes de que el teatro tiene sus propios tópicos, sus propios temas, Exacto. que son preguntas inestables, ¿no? O que cuestionan la estabilidad de la identidad. Claro, esos temas propios del teatro son sagrados, son los temas a los que se deben los rituales, son temas vinculados a quiénes somos realmente, a qué somos, si no estaremos, digamos, y por eso queda también muy como de manifiesto la cuestión de la ficción, de la realidad, que la versión en la que estamos de algún modo paralizados es justamente una lápida, que el teatro es una zona también de escape, pero no de escapismo, sino de fundación o de restablecimiento de un frente existencial que nos ha sido de algún modo que acá está lapidado, digamos, ¿no? El arte en general lo es, la poesía de la palabra lo es, la pintura, la música, todas esas zonas donde uno busca de algún modo el aliento que ha perdido, el aliento existencial. Por eso es tan necesario. Y por eso me parece que no habría que clausurar lo teatral en las versiones que las dramaturgias establecen. Y uno no tendría que creer que el teatro es lo que uno saca de la biblioteca y con lo que de algún modo también lapida a la máquina teatral. Habría que buscar la forma en que la biblioteca y la máquina teatral más salvaje, más lúcida de sus asuntos y de sus procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos mediante los cuales se desata vívidamente y teatralmente el asunto de fondo del teatro? Se mezclan y pueden hacer juntos ambos, pueden producir juntos esa vibración de los asuntos de la máquina, pero mezclados con los asuntos de la obra. Por eso me parece que el teatro es ese punto de encaje, ese punto sacro profano, donde siempre hay temas, siempre hay máscaras, siempre hay personajes, siempre hay apariencias. Creo que te escuché alguna vez hablar de lo cóncavo y lo convexo de Shakespeare y Beckett, por eso es que los tomas para trabajar a propósito de la dramaturgia, digo. Sí, para mí Beckett es como una expresión dramatúrgica insuperable, es como la que de algún modo pone de manifiesto en la escritura, sí, y en los señalamientos de las didascalias, porque esa escritura de Beckett depende mucho también de los señalamientos de lo que pasa en el espacio y en los cuerpos, ¿no? Es un autor que está muy enterado de los asuntos de base de lo teatral. Sí. Muy material. Muy concreto, muy concreto. Sí. En él los personajes no saben quiénes son, dónde están, de dónde vienen, a dónde van, qué están haciendo, sospechan. Todos esos niveles con los que en general una teatralidad histórica funda versiones consistentes, Beckett estalla esas preguntas, sí, las subvierte, no las cierra con ninguna, no las clausura con ninguna versión. Y al hacer estallar todos esos niveles significativos, crea esas condiciones que son extraordinarias. Es tan hondo el paisaje beckettiano. Cóncavo, ¿no? Crea vacíos,
Sí. sin atmósfera, sospechas de no estar en un campo de realidad, de estar muerto, no se sabe nada. Shakespeare, por el contrario, es como una dimensión sobreexcitada de los niveles de base de lo humano, una sobremanifestación de lo pasional y de las fuerzas sobrenaturales que laten y agitan esa identidad que creemos ser y la mueven a versiones desmesuradas de sí. Es como lo convexo, ¿no? Es como lo humano, como muy encendido. Y ambas dimensiones forman como una esfera para mí. Son parientes, ¿no? Tienen abejas mutuas, Sí. como digo ahí en el libro, ¿no? Tienen relaciones, por eso en el Macbeth que estoy haciendo aparece ese personaje de Club, que es el que cambia las cosas de escena, como el último remitente de todo eso. Es el que sostiene ese paisaje shakespeariano. Para mí tienen que ver, son como los dos extremos opuestos, pero a la vez complementarios, de ese señalamiento metafísico, existencial y poético al respecto de quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo, dónde venimos, dónde vamos, que el teatro debe hacer. El que genera Shakespeare con sus versiones desmesuradas por el lado de lo histórico y de lo sobrehumano, y el que genera Beckett por el otro lado, por el contrario, por el lado de ese inframundo, de esa zona ya de ausencia, ¿no? Que sobremanifestada, que abre la dimensión de las preguntas esas a sus escalas más secretas y más sordas, ¿no? Como un faro de tinieblas, y el otro es como un faro de fuego, ¿no? De luz, Sí. como una voluntad por los dos lados, ¿no? La que se traga la lengua y la que escupe fuego. Ambas formas, digamos, son campo fértil para lo que luego ustedes han investigado y han trabajado respecto al foco y al fondo en el espacio escénico. Nosotros llamamos foco a un tipo de actuación en donde el ritmo y la fisicación cobran una mayor velocidad, se encienden, y fondo a esa zona más misteriosa, más retentiva, calzada más que nada en la detención y en algunas reconfiguraciones, ¿no? De esas condiciones de fondo que plantean los cuerpos y el cuadro escénico, surgen los focos, que sería este pulso territorial más alto, Sí. de actividad compositiva, donde la palabra está más constantemente, donde los movimientos y las acciones, donde los trazos y la palabra se empalman en punto o en contrapunto, asociados o disociados. Entonces me parece, yo creo que el fondo es Beckett. Claro, Y por el- eso lo... Y por está bien, sí, y el foco, Una llama y un vacío. y el foco ¿no? Shakespeare, sí. Sí. Sí, los fondos son beckettianos Sí. y los focos son shakespearianos, está bien. No se me había ocurrido, pero está muy bien eso. Tú mencionabas esto del teatro primitivo, ¿no? Y de alguna forma, bueno, con Habitación Macbeth, que entiendo que surgió tu deseo de hacerlo durante la pandemia, que fue un momento como una suerte de anuncio apocalíptico de fin de mundo. ¿Qué pasa con el teatro en ese fin de mundo? La pandemia, en todo caso, no sé si vitalizó las fuerzas teatrales. En mi caso, las vitalizó. Pero también vi producciones que nacieron en la pandemia que son muy atractivas. Siento que esa introspección generó en los artistas, no solo del teatro, sino en todos los frentes del arte, una intensificación de cuestiones esenciales que después vieron la luz en formatos y en producciones y en formas de distinta índole. En general, los niveles de crisis histórica alientan las fuerzas poéticas porque vuelven más esencial la parada del artista,
hay menos amague, menos condescendencia, menos vacilación en relación a dirigirse a cuestiones más de fondo. Excita los niveles poéticos. Fíjate vos, las guerras mundiales y la aparición en la primera guerra del dadaísmo y en la segunda del surrealismo, siempre aparecen como las fuerzas originarias en una sobremanifestación de ellas, en obras muy curiosas, ¿no? Muy desmesuradas, muy intensas. Yo creo que la pandemia produjo lo mismo acá. No estoy tan seguro, no tengo un relevamiento de eso, pero por lo que observo en el frente teatral, me parece que salimos muy intensificados y con muchas ganas y fuerza. Claro. Son esos momentos entonces, paradójicamente, que vuelve al teatro en una fuerza de choque, en la fuerza de choque de la que hablas. Siempre el teatro lo es, de algún modo, en el sentido de que metaforiza sobre la reencarnación y con eso ya da una señal al respecto de nuestros misterios de base, ¿no? Cuando lo hace de una forma más consciente, esa fuerza de choque es más dañina porque eleva la sospecha existencial también al propio frente histórico que lo observa. El espectador se va conmovido en términos de esa sospecha que se ha despertado en él al respecto de su propia identidad individual y colectiva. Cuando el teatro pone, digamos, genera la duda sobre la identidad histórica y abre la sospecha de una identidad sagrada, ya está siendo un hecho subversivo y peligroso y ya está rompiendo de algún modo la estabilidad aparente del frente histórico, que de algún modo siempre establece al teatro como una zona donde va a ir a sospechar sobre sí mismo. El arte siempre es una zona de sospecha que los hombres necesitamos para dar con nosotros. Todo el tema es, para mí, recuperar nuestra identidad de seres luminosos, esa identidad que nos ha sido birlada y que constantemente está siendo paralizada y anclada en una versión ficcional que, vuelvo a repetir, se va estableciendo en nosotros a través de los teléfonos, de las redes, de los decires, de lo que genera el pulso del capitalismo, ¿no? En este caso el capitalismo. Esa versión autista y descerebrada, compulsiva, epiléptica, criminal, en la que nos hemos paralizado y con la que la hemos asumido. Ese es el gran problema. Por eso el arte es una zona que rompe esa costra de agua muerta y busca como, ¿no?, dar con la identidad, con la presencia. Identidad y presencia. La experiencia del borde del tiempo, que es tan vertiginosa y tan atractiva. Por eso es lindo teatro, porque se vuelve excitante estar en el tiempo, estar en el cuerpo, en el aire, respirar, estar con otros. Sí, un vértigo. Un vértigo. ¿Qué pasa con la identidad del actor? ¿Qué pasa cuando tienes que salir al escenario y te tienes que embichar con 7 personajes durante 1 hora, 2 horas? Está bueno embichar. Sí. Para que aparezca el bicho que uno lleva adentro, el bicho de la actuación, con toda su tecnología maquínica, hay que correrse. Uno ya sabe a lo que va, ya sabe de qué se trata el teatro, uno ya se ha esclarecido a ese respecto y está todo el tiempo tratando de que esa claridad sea más y más intensa en las experiencias teatrales en las que se mete. Entonces ya uno empieza a saber cómo hacer para que cuando se mete en esa maquinaria que es tan excitante y que desata también a través de sus procedimientos al bicho de inmediato en la composición, que respira, que se despliega bajo estas condiciones que hablamos hace un rato, uno queda lateralizado. Ese, entre comillas, yo, que ya tiene una voluntad suicida, despierta,
sabe estar en silencio, velando porque los procedimientos que constituyen la generación e identidad del bicho estén filosos y encuentren variantes de ellos más y más novedosas, que generen esa existencia tan curiosa, tan intensa, y que se retroalimenta todo el tiempo de esa técnica existencial que lo parió al bicho y que lo mantiene vivo, porque donde olvidamos la técnica de existencia, a eso puede correr peligro. El yo está ahí para evitar olvidarnos en los efectos dramáticos que aparecen, de que esos efectos pertenecen a la máquina que los parió y dependen de ella para poder seguir intensificándose y progresando, y no entregarlos a una generalización o no desvirtuar ese procedimiento porque eso es muy narcótico también, el efecto dramático, y uno corre el peligro de olvidarse de los procedimientos y perder de vista la máquina y ya quedar calzado en una especie de cosa más general, más bestial, menos. El problema es que los efectos dramáticos de la máquina pueden confundir al operario, al bicho, Claro. y hacerle perder el pie de sus maquinismos. Por eso el yo tiene que estar ahí velando porque eso no suceda y nada más. Por lo demás está en silencio. Está atestiguando eso, observando todo, porque esa es su forma de no ser. El yo no puede desaparecer, pero puede atenuarse hasta niveles tan íntimos, tan laterales, dando lugar a esa estructura presencial y alentándola con sus procedimientos y con su saber detectar las dificultades o las ventajas o las oportunidades, que entonces se vuelve una combinación muy curiosa, donde el yo está al servicio de ese bicho, que es la presencia desatada en su forma teatral de ser. Es como una conciencia técnica. Claro. El yo pasa a ocupar el lugar de una especie de funcionario operario que vela porque todo siga siendo así y alienta técnicamente a ese organismo cuando más encendido está, y le permite también ahí tener novedades. Claro. Por último, te quería preguntar, bueno, escuché que estabas trabajando en otra obra, te quería preguntar por eso. Terminé de escribir la versión de Hamlet, El piedrazo en el espejo. Sí. Por si no quedó claro con Habitación Macbeth. Por si no hubiera quedado claro. Acá la reflexión de Hamlet también habla del asunto. Viste que en Hamlet la obra tiene a los actores estos que aparecen y con los cuales Hamlet de algún modo arma ese plan para develar el crimen de su tío. Y esas reflexiones que tiene con los actores a mí siempre me resultaron muy apasionantes. Y en este caso, en esta versión, en esa reflexión se pone muy de manifiesto la visión esta de la que estoy hablando en Hamlet. Hamlet habla desde esta visión y revela que las fuerzas teatrales son para eso, a diferencia por ahí del original, en donde lo que Hamlet opina sobre la teatralidad no es más pariente de los lenguajes tradicionales. En este caso es más revulsiva su opinión. Y toda la circunstancia escénica también es una máquina compositiva, en este caso de 15 actores, y en un nivel escénico que da cuenta de una zona misteriosa. No están los noruegos. Los que asedian a ese castillo son fuerzas que no son nominables, sobre las cuales se erigen sospechas de si no son una zona de otredad, una zona fantasmagórica que intenta entrar en esa existencia, en ese castillo, en esos seres. Si no es un teatro de muertos, ¿no?, que están ahí repitiendo ese esquema hamletiano que duda sobre la realidad. Y a la vez no deja de ser también una obra que eleva una sospecha sobre nuestra propia voluntad histórica, ¿no?, sobre una lucidez paralizada en el estupor y en la cobardía, ¿no?, de lo que observa. Una conciencia paralizada en el estupor de su lucidez
atónita y cobarde, ¿no? Esa es Hamlet, una conciencia paralizada en el estupor de su lucidez atónita y cobarde. Eso es una visión muy linda que vamos a desatar dentro de poco con esta obra. Bien. Muy oscura más que linda. Sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. A ustedes.